Amén. Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos. Gracias por el privilegio de poder estar en este servicio. Gracias, hermana Adriana Pozo, por aceptar la invitación del Comité Femenil. Y bueno, vamos a continuar escuchando la palabra bendita del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, nuestra hermana Adriana, que el Señor le bendiga, hermana, y predica la palabra. Amén, hermano, láncelo. El Señor los bendiga a todos mis hermanos, a todos los que están allí con nosotros, al hermano Láncelo, la hermana Milena, a quienes aprecio enormemente, a nuestra hermana Claudia y a todos los que están allí conectados, tratando de hacer llegar a cada uno de ustedes esta transmisión, pidiéndole al Señor que Él, en su misericordia, pronto nos permita regresar a nuestros lugares y podamos reunirnos nuevamente, pero gracias al Señor por estos hermanos que hacen posible momentos como estos, y a todos los que cooperaron. Hemos hablado con el Señor a través de la alabanza tan preciosa que hemos tenido. Gracias al Señor por los jóvenes que le sirven. Y gracias al Señor porque en medio de toda circunstancia, su gracia y su amor ha estado en medio nuestro y nos ha sostenido en toda circunstancia que hemos estado viviendo. La palabra del Señor quiero compartirles en Romanos 6, capítulo 6, dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Nuestro viejo hombre, a través de él entregar nuestra vida al Señor, ha sido crucificado juntamente con él. Tremenda y profunda expresión la que nos plantea el apóstol Pablo, hablando sobre esa transformación que en nuestra vida debe ocurrir como hijos de Dios a partir de nuestra conversión o de nuestra entrega al Señor. Tiempos como estos y crisis como las que el mundo vive dentro de esta gran crisis, se han levantado muchas otras crisis que ya estaban encubiertas, pero que esta circunstancia difícil las saca a flote, no como consecuencia de lo que está sucediendo en sí, sino más bien como resultado de lo que ya venía sucediendo anterior a esta circunstancia. Y lo cierto de las crisis, mis hermanos, es que las crisis siempre tienden a sacar lo mejor o lo peor de los seres humanos. Crisis como estas tienden a aflorar en todos nosotros lo que realmente hay en nuestra vida, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que nos frustra, todo lo que nos cansa, qué tan buenos podemos ser en medio de las circunstancias y qué tan frustrados estamos en medio de las circunstancias. Este tiempo ha sido una oportunidad para dejar ver lo que está en nosotros. Y tomando nota atenta de lo que la palabra del Señor nos habla, encontramos un momento crucial en la vida de Jesús que podríamos catalogarlo como el más trascendental, el más importante, el más difícil de todo su ministerio, pero el que definitivamente nos dio a nosotros una nueva vida. Y es bueno meditar en eso, porque quizá en este tiempo en el que algunos han tenido pérdidas, otros han pasado por circunstancias difíciles, pérdidas de seres queridos, pérdidas materiales, económicas, pérdidas de estabilidad emocional, de estabilidad en nuestros hogares, con nuestros hijos, tantas cosas que se han ido presentando en estos días, pero
Cuando miramos hacia lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor nos ha regalado a través de su sacrificio, nosotros podríamos meditar en la importancia de entender las circunstancias difíciles que vienen a nosotros como instrumentos o herramientas que el Señor nos permite tener para proyectarnos a cosas mejores. Definitivamente el Calvario fue el sello de amor y compasión y salvación que describe mejor la obra de Cristo. Todas sus acciones de misericordia, sus enseñanzas, su incansable labor aún en medio del menosprecio, de la escasez, de la persecución, del rechazo de su propio pueblo, y contrastado con esa inmensa humildad frente a su misma grandeza, todas las enseñanzas que se tejían detrás de tantos milagros que él hizo, fueron culminados con un sello de garantía inconfundible e inolvidable. Su sangre fue la prueba del más infinito y maravilloso amor que alguien pueda experimentar o sentir. Y situaciones como estas son un excelente momento para recordarlo y meditar los que ya tenemos al Señor. Cuánto de nuestra vida en realidad hemos sentido sacrificar en medio de las circunstancias difíciles, y también para los que no conocen a Cristo, cuánto amor el Señor ha derramado en nosotros, que culminó en la cruz del Calvario una obra tan perfecta como la que hizo al sacrificar su vida. Cuando nosotros pensamos en la obra del Calvario, no podemos tomar con ligereza ese recorrido tan cruel, porque rumbo a la cruz humanamente Jesús había perdido tantas cosas. Había perdido la compañía de sus amigos, había perdido el calor de la amistad que es tan necesario en los momentos difíciles, en la soledad. Ni siquiera habían podido compartir con él una hora de oración antes de ese momento tan terrible. Pero no solamente era eso, también se había juntado con eso la traición. Los que le habían visto hacer maravillas y prodigios, parecía que de repente lo habían olvidado. El pueblo que hacía una semana atrás lo recibía entre aplausos y en son de victoria, ahora le gritaban insultos, lo maldecían como el peor de los ladrones. El amor y la cercanía de sus discípulos y esos buenos momentos que compartió con aquellos a quienes sanó y a quienes libertó, solo eran un reflejo lejano de lo que había sucedido en tiempo atrás. Pedro ni siquiera lo conocía, otros lo intercambiaron de forma absurda por un tal Barrabás. Aquellos que habían experimentado esos milagros que habían recibido por él estaban llenos de miedo, escondidos. No querían defenderle ni ofenderle, pero estaban en una posición neutral y prácticamente escondida. Es impresionante cómo en tan pocos días todo el panorama se puso oscuro y todo cambió para el ser más hermoso que hay en este universo, de quien la palabra del Señor dice que aún los cielos no pueden contenerle. Su grandeza, su gloria, su amor, su misericordia, su gracia, la manera tan particular en la que nos creó, el amor tan genuino y profundo que puso en cosas tan pequeñitas dentro de la naturaleza para enseñarle al hombre su amor, su compañía, su compasión, su ternura. Andando como el más humilde de todos y haciendo los milagros más grandes que nunca la historia había podido recibir de hombre alguno. Pero en menos de una semana, todo ese panorama cambió. Se llenó de enemigos, de opresores, de los que lo perseguían, de los que le hacían tanto daño y le acusaban. Rumbo a la cruz se burlaron de él sin medida. Lo retaron a que abandonara el dolor si realmente era Dios. Rumbo a la cruz, Jesús era un espectáculo humano
de fracaso, de pérdida. Había hecho tanto, pero de repente todo había sido un fracaso. Había conseguido un grupo de seguidores enorme, pero de repente nadie estaba junto a él. Había hecho tantos favores a la humanidad, pero de repente estaba abandonado en la cruz, sin nadie a su alrededor. A veces parece que cuando nosotros queremos hacerlo mejor, sacrificarnos por lo que es bueno, luchar por las cosas que sentimos que tienen valor en la vida, parece que se vuelven en nuestra contra. Parece que entonces en vez de irnos mejor, nos va peor, que en vez de experimentar ganancias, experimentamos pérdidas, traiciones, soledad, angustias, enfermedades. Quizá antes de que todo esto aconteciera, por fin habíamos hallado la clave o lo que llamábamos la clave de la vida y pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, que íbamos a lograr nuestro objetivo, que íbamos a poder conseguir ese sueño que teníamos tan anhelado. Pero de repente, en cuestión de semanas, todo cambió. El panorama se puso oscuro, se puso gris, la economía se desplomó, empezaron a morir seres humanos alrededor del mundo, muchos de ellos sin Cristo, porque lo más triste de todo no es pensar en la muerte como tal. Desde que nacimos empezamos a morir y lo más cierto en esta vida es que habremos de pasar la eternidad. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿hacia dónde va nuestra alma si partimos sin el Señor, sin esperanza? La pregunta es ¿cómo vivir en esta vida de acuerdo al modelo o propósito que Dios ha tenido para con nosotros? Quizá teníamos muchos planes y cosas positivas por hacer, incluso hablando de nuestros planes espirituales y nuestros proyectos en nuestras congregaciones, con nuestros hermanos, en nuestra vida personal y diaria. Pero de repente todo se fue desmoronando. Tenía que mover a Cristo algo mucho más grande que su humanidad. Cuando nosotros luchamos por las cosas que realmente tienen sentido, que tienen algún valor, que son importantes, que nos llenan de valor como seres humanos, que nos engrandecen como hijos de Dios, es necesario pasar por el Calvario. Rumbo al Calvario era necesario que todo prestigio, que toda importancia, que todo valor humano quedara en el camino, porque la verdadera gloria empezaría después del sacrificio, después de la muerte. Y lo que todos, incluyendo a Satanás mismo, ignoraban era que la cruz, en vez de ser la derrota, sería el comienzo de la razón por la cual Jesús se manifestó. Lo que Satanás ignoraba era que lo que pensó en su comienzo que sería el final de todos sus problemas desde la creación del mundo, mientras se alardeaba de su aparente éxito temporal. Lo que no sabía era que toda esa injuria y dolor y muerte eran necesarios para que algo más glorioso, precioso, sublime y la verdadera razón del Señor crear al ser humano se cumpliera a través del sacrificio de Jesús y el nacimiento de una iglesia que hoy todavía se levanta firme y anuncia por el mundo, en medio de la abundancia, de la escasez, de la enfermedad, de la necesidad, de la pobreza, de la tecnología, de los avances, de tantas cosas buenas y malas, sigue prevaleciendo una verdad en el mundo. Jesucristo te ama. Jesucristo te llama. Fuiste creado con propósito por Dios para tener una relación profunda con Él.
Y aunque hayas perdido muchas cosas durante este tiempo, y aunque hayas tal vez tenido pérdidas humanas en tu familia, aunque quizás hayas perdido dentro de tus proyectos las posibilidades que pensabas más importantes para surgir en la vida, y la economía tal vez se haya desplomado y tantas cosas se hayan vuelto oscuras, tal vez en tu propio calvario y en la muerte de las cosas que piensas que no van a sobrevivir, florezca el mejor proyecto de tu vida, de tus sueños, de tus deseos, si ellos están escondidos en la mano de Dios. No sospechaba el mundo que lo más grande iba a suceder después de ese espectáculo dantesco, terrible, horripilante de la cruz del Calvario. No había belleza en él, no había hermosura, el despreciado, el desechado por todos los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, llevando en la cruz del Calvario tu pecado, mi pecado, para que tantos tiempos, tantos años hacia adelante, tú pudieras experimentar hoy a través de la fe salvación, perdón para los pecados, fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. El Señor es bueno. Todo ministerio que valga la pena, todo proyecto que valga la pena, toda cosa que realmente exalte al Señor, tiene un calvario. Y es cierto que Jesús, en medio de su angustia, pidió que si fuera posible, se pudiera pasar esa copa. Nos es difícil pagar el precio que implica el servicio. Nos llama la atención cómo otros lo hacen y los admiramos por lo que hacen, pero tal vez cuando el Señor nos llama para servir, preferimos que otros paguen el precio. Con nuestro silencio, con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, delegamos a otros para que oren por la obra del Señor. Con nuestra sequedad espiritual le damos a otros el trabajo de interceder por avivamiento. Mis hermanos y hermanas que en esta noche nos escuchan y nos ven a través de este medio, anunciar a Cristo no es una alternativa. Anunciar a Cristo es un mandato. La palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Delegamos a otros para orar por salvación, delegamos a otros para orar por sanidad, delegamos a otros para orar por el avivamiento, por la salvación incluso de los mismos nuestros, de nuestra familia, porque cuando lo pensamos bien, no queremos pagar el precio. Cuando damos la primera cuota de ese empezar a servir a Dios, nos instalamos en las promesas de Dios, pero no queremos a veces dar más. Y hacemos como el sistema de crédito. Damos un down payment o una cuota inicial y nos metemos en esa casa o en esas promesas nuevas. Pero mi hermano, necesitamos seguir no pagando la salvación porque ella no tiene precio, pero sí poniendo de todo en nuestra vida por servir a aquel que nos ha llamado con llamamiento santo y que ha hecho tanto por nosotros. Necesitamos que en medio de esa circunstancia y al tiempo por venir, nosotros podamos seguir viendo la obra de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares. Solo el que muere puede germinar y dar fruto. Cuando vemos al perdido o al necesitado o a nuestros propios hijos o a la gente que está confusa en estos días donde ha habido tanta violencia y enfrentamiento, donde el mundo y este país, particularmente donde estamos aquí en los Estados Unidos, llama nuestra atención, nos hace ver una sociedad que está enferma, una sociedad que está necesitada, una sociedad que está totalmente alienada del bien, de lo que Cristo significa en el ser humano. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuánto de nuestra parte, cuánto de nosotros, en cuánto de nosotros ha aflorado lo de Dios durante estos días? ¿Cuánto de Dios hemos podido ver en nosotros
en medio de este aislamiento. ¿Cuánto de Dios hemos podido observar en nuestras familias en medio de estas circunstancias? Las crisis siempre sacan a flote lo peor y lo mejor de los seres humanos. Y si nosotros tenemos al Señor, la palabra del Señor en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuánto poder de Dios actúa en nuestra vida? Los seres humanos por naturaleza queremos pasar sobre alfombras, como aquellos mantos que se tendían a Jesús cuando iba caminando entre aplausos y palmeras y saludos y reconocimientos. Pero pasados unos días más adelante, ese mismo Jesús que fue recibido con admiración estaba dando su vida por ti, por mí, en soledad y en desamparo. Y aunque como todo ser humano quiso dejar que pasara esa copa de él, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, terminó con una declaración importante a nuestra vida. Las cosas no han sido como queremos últimamente, pero esperamos que en ellas se cumpla la voluntad de Dios, que no sea como yo quiero, sino como tú. Las cosas no fueron como queríamos y seguramente tampoco fue el deseo de Dios que fueran así. Pero por la razón que sea, han ocurrido y nuestra única visión o perspectiva debe ser, Señor, cumple en mí tu voluntad y tu propósito en medio de la necesidad. El Señor nos desea bendecir y aunque no tanto ha prometido comodidad terrenal, porque de hecho nos ha enseñado a través de su palabra que seremos afligidos en el mundo. Es cierto que puede y de hecho nos bendice con muchas cosas que no esperamos. Pero en el fondo ese no es el fin del Evangelio. Lo que nos espera es tan grande que no existe ningún premio humano que pueda reemplazarlo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Esperamos una herencia que el Señor nos dará en el reino de los cielos. Todo es efímero y circunstancial. Estamos en espera de algo mucho más grande y poderoso. Y ese precisamente era el pensamiento de Cristo rumbo al Calvario. Voy en conquista de algo mucho más grande, por lo cual necesito abandonar este cuerpo para poder dar a luz lo que vendrá. Y eso que se dio a luz en la cruz del Calvario es lo que nos tiene aquí reunidos en esta noche, 2000 años después, proclamando que ese sacrificio de Cristo, ese abandono de su propia voluntad para cumplir el plan y el propósito trazado desde la creación del mundo, se ha cumplido. Qué bueno es tener al Señor. No existe nada comparable a conocer de su palabra, a conocer el Evangelio, a conocer esta verdad profunda. Después de su muerte, nació una esperanza. Después de su muerte, Él nos dio vida. Después de su muerte, todos comprendieron que era necesario que Él muriera para que el pecador experimentara la redención. Ahora no se necesita un cordero que tape nuestras culpas, porque ese cordero fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cuál es tu calvario particular en esta pandemia? ¿Cuál ha sido tu pérdida? ¿Qué crees que ha fracasado en medio de lo que ha sucedido durante estos meses? Bendito sea Dios, que aún sabiendo el dolor por el que ibas a pasar,
permitió que ocurriera, porque seguramente tendrá reservado para ti algo mucho mejor, un aprendizaje mucho más profundo, una conciencia mucho más plena de lo que la vida misma es y de lo que nuestras prioridades son. Porque fue increíble descubrir cómo en tan pocas semanas nuestras prioridades solamente se convirtieron en una sola: sobrevivir en un mundo moribundo, conservar la vida en medio de tanta muerte. Y en el fondo hemos conservado lo que es mejor, porque desde que haya vida hay esperanza. Así que todo lo demás que hayamos perdido durante este tiempo no se compara a la dicha de estar vivos, de poder abrazar hoy por la fe el Evangelio, de creer en el Señor Jesucristo, de ofrendar nuestra vida al Señor y de permitirle a Él que por donde Él desee nos permite cumplir nuestros sueños y deseos, porque Él sabe lo que es mejor. Solo aquel que paga el precio puede saborear las mieles de la victoria, porque comprende que la victoria verdadera no es aquella que está a la vista de la gente, ni el ser reconocido por alguien o que todo nos vaya bien. Lo más seguro es que estando en los momentos más duros de nuestra vida es cuando más victoriosos somos, que cuando somos perseguidos es realmente cuando somos bienaventurados, que los dolores que nos ha infligido este tiempo tan difícil en este mundo son la manera en que Dios nos recuerda que no somos de aquí y que por eso el mundo, el pecado, las enfermedades no nos aman. Que cuando todo está bien es posible que algo ande mal y que cuando estamos heridos de muerte por las pérdidas que hayamos tenido en este tiempo, incluso de nuestros familiares y amigos cercanos, a pesar de todo, debemos alegrarnos porque Dios sabe qué batallas da a cada uno de sus hijos. Quien reduce el evangelio a recompensas terrenales ya tiene su paga. Nosotros, mis hermanos, aprendamos a servir a Dios en el plan original y a entender que servir a Dios se hace muchísimo más cuando estamos afuera de un lugar. Servimos a Dios en casa, siendo buenos padres, buenos hijos, relacionándonos bien, siendo íntegros, sinceros, viviendo realmente el evangelio como es, practicando las obras de amor, misericordia y santidad en el lugar más correcto que es nuestro hogar, nuestra casa. Porque quizá en este tiempo el Señor nos dijo como aquel hombre endemoniado: vete a tu casa, cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho a través de tu testimonio, de tu comportamiento, de tu paciencia, de tu tolerancia, de tu capacidad de esperar en medio de toda circunstancia. Rumbo al Calvario es posible que muchas cosas tuyas, personales, de tu propio Calvario, las hayas perdido. Pero no creas que han sido tantas. Dios nunca te quitará algo tan apreciado para darte a cambio algo peor. Por el contrario, mientras más nos acercamos al Calvario, más estaremos cerca de lo que realmente necesitamos. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él con su misericordia nos ayude a comprender cuál es su propósito en cada uno de manera particular en medio de la circunstancia que vive y que con su gracia y su amor sane nuestras heridas y abra nuestros ojos y nos ayude a estar dispuestos a lo que habremos de ver. Preparemos nuestra mente para ver lo mejor, para ver milagros, para ver las obras de Dios en nuestra vida. Preparemos nuestros corazones para recibir de Dios toda consolación. No puedes ser abrazado por mi Padre si no necesitas ser consolado. Es bueno estar triste a veces, porque allí es cuando recibimos el abrazo y la misericordia del Señor en nuestra vida. Soberano Jesús, en esta noche, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido durante estos días, durante estos meses y en toda circunstancia.
Rumbo al Calvario, Señor, tantas cosas que perdiste y nada se compara seguramente a lo que hemos perdido nosotros. Ofrendaste y perdiste tu propia vida en rescate de la nuestra. Ayúdanos a amar y a valorar lo que ya tenemos y a poner en tus manos las pérdidas que hemos tenido durante este tiempo, en amor y en humildad y en paciencia, reconociendo que algo tendrás tú para nosotros, porque nos amas. Fortalece a mis hermanos, fortalece a los amigos en cualquier pérdida y ayúdanos a entender que somos más que un lugar, somos más que nuestros actos litúrgicos, somos más que nuestras prácticas religiosas. Somos seres humanos en los cuales tu nombre está impreso y necesitamos mostrar en todo lo que hacemos, en todo lo que ganamos y en todo lo que perdemos, la esencia verdadera de la vida, cumplir tu propósito y tu voluntad en cada circunstancia y etapa de nuestra existencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que en todo y por todo podamos seguir sintiendo su abrazo y su misericordia. Amén, amén, mi hermana Adriana, de verdad que gracias por dejarse usar, por esa hermosa palabra, por recordarnos que el Señor hizo un sacrificio muy grande y ese es el que nos da esa esperanza de poder conseguir nuestra salvación, porque ese fue la idea del Señor, de morir en la cruz para salvarnos. Así que de verdad que estamos muy contentos por esta palabra. Agradecemos mucho su disposición, su tiempo. También le mandamos un saludo muy especial a toda la congregación de Pómpano, a su esposo, el hermano Pozo. Que el Señor les bendiga su ministerio en gran manera. Muchas gracias, hermana Adriana. Bueno, hermanos, todos los que están ahí conectados, los que han dejado sus peticiones, gracias por estar ahí. Si algún amigo está escuchando esta palabra, queremos decirle que usted también es parte de ese sacrificio, porque el Señor murió por todo aquel que quisiera recibirle a Él. Él no hace acepción de personas, sino que Él quiere dar de su amor a todos. Y Él está dispuesto en esta noche a que usted ingrese a esta salvación por medio de ese sacrificio, por esa sangre que Él derramó allá en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y lo que me gustaba, la hermana dice, estamos en espera de algo mucho más grande. Gloria al Señor. Estas circunstancias y estos momentos difíciles son momentáneos. Y así como esperamos la salida del sol y cuando llega la noche, todas estas cosas y esos cambios nos hacen ver que son solamente momentos y circunstancias que pasan, pero que lo más importante es que tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a llevarnos a algo mucho más grande. Hay un versículo que me gusta mucho y no me canso de decirlo. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Pues Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. Hay momentos muy lindos, pero también hay momentos difíciles. Dios nos los manifestó, dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y estos momentos han sido momentos tal vez que para muchos se han tornado muy duros. Tal vez otros los han podido lograr llevar con más facilidad, pero en todos ellos hemos visto la mano del Señor. Así que hay unas peticiones aquí y vamos a orar por ellos. Sabemos que nuestra hermana Luz Orozco fue intervenida en esta mañana. Ella le hicieron una cirugía en su mano. Vamos a orar para la recuperación de ella. Vamos a orar por nuestra hermana Idalí. Vamos a orar también, aquí dice la hermana Lourdes, por su hogar, por la congregación y por la vida espiritual de Jayco y la salvación de Ingrid. La hermana Kenia dice que pide oración por la salvación de sus hijos. Entonces, hermanos, vamos a orar por todas estas necesidades
Vamos a orar por la congregación también, que el Señor nos abra puertas, que el Señor, que es el especialista, haga lo que mejor nos convenga. Así que también les pido oración por mi salud, por la salvación de mi familia. Y yo sé que tal vez usted no la haya expuesto, pero allí en el lugar donde se encuentra vamos a orar. Invito a mi pastor para que él se una en este momento y ore por todas las peticiones. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gracias porque sabemos que Él es el Todopoderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Solamente necesitamos confiar en Él, porque Él dice al que cree, todo lo puede. Gloria al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Gracias por la palabra que hemos escuchado. Gracias por la hermana Adriana, por el hermano Enrique, por los hermanos de Pómpano. Gracias, Señor, porque tú has enviado esta palabra a tu pueblo en esta noche. Gracias, Señor. Y ahora, Señor Jesús, también estamos orando a favor de cada una de las peticiones que han hecho los hermanos. Señor Jesús, en el nombre precioso tuyo, por la salud de los hermanos, Señor. La hermana Iralí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. La hermana Luz Marina, Padre Santo. Oh Señor, la salvación de nuestros seres queridos. Por el hogar de la hermana Lourdes, Señor, por sus hijos, Señor, para que tú obres en cada uno de los hogares, Señor, según tu voluntad, Padre Celestial. También te damos gracias, Señor, por los hermanos que se han comprometido, Señor, para hacer el esfuerzo de pagar la renta allá en North Lauderdale. Gracias, Señor, por los pastores, por cada uno de los hermanos que estamos esforzándonos para que podamos continuar en ese lugar, Señor Jesús. Y con tu ayuda sabemos, Señor, que lo vamos a lograr. Padre Celestial, por cada petición, por los hermanos que están escuchando en diferentes partes. Gracias por esos jóvenes que nos colaboraron con las alabanzas. Bendice a ellos, Señor, y que continúen usando esos talentos que tienen para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias por el hermano Esteban y por todos los hermanos que están ayudando. Te damos gracias por nuestro hermano Julián. Perdón, por el hermano Julián Toro, Señor. Gracias por la tremenda ayuda que nos está haciendo en la transmisión de estos videos, de estos servicios, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Y ahora, Padre Celestial, encomendamos, Señor, nuestros hermanos a la gracia tuya, Señor. En el nombre precioso tuyo, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y esperamos, Señor, que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos, Señor, transmitiendo una vez más por este mismo medio, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quédate con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre precioso tuyo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias por estar ahí acompañándonos en este servicio del Departamento Femenil. Ha sido un precioso servicio. Muchas gracias a la hermana Adriana Pozo por traernos esa preciosa palabra. Un saludo muy especial también a nuestro pastor, el hermano Láncelo, y a todos los hermanos que estuvieron conectados ahí, a los hermanos que nos colaboraron con los cantos. Ellos son unos jovencitos desde Colombia. Muchas gracias a ellos. Y también a nuestro hermano Julián. De verdad que ver personas que se disponen, él muy amablemente dijo, yo me dispongo para organizar todo esto, esta transmisión. Sabemos que muchos de nosotros apenas estamos iniciando en esto, estamos aprendiendo. Y bueno, damos gracias a Dios por los que ya saben, a Esteban, que siempre está aquí colaborándome. Gracias a Dios por todos estos apoyos, de verdad que es una bendición.
Y lo que mejor queremos es dar lo mejor de nosotros, porque tenemos un Dios grande que se merece lo mejor. Así que, hermanos, un saludo muy especial, no olvidando que el domingo tenemos la escuela dominical a las 10:30. Así que todos los amigos que nos están viendo, les invitamos también a que nos acompañen el domingo a las 10:30 de la mañana. Y queremos decirles que el Señor tiene un plan muy hermoso, que somos la gente más privilegiada, somos una comunidad de gente que hemos experimentado el poder de Dios y que tenemos vivencias hermosas donde podemos decir que tenemos el amor más grande, que es el amor de nuestro Dios, y por eso esta invitación de que haga un alto en su camino y que recuerde que Jesucristo hizo un sacrificio muy grande por amor a la humanidad. Así que queremos despedirnos, darles un saludo muy especial. Gracias por todos los hermanos que estuvieron conectados. Esperamos que nuestra hermana Marina pueda tener una noche buena, porque sabemos que después de una cirugía siempre hay, la recuperación es a veces difícil, pero entonces vamos a estar estar orando a favor de ella y de la hermana Idalí, hermanos. Vamos a orar mucho por nuestra hermana Idalí. Ella se encuentra bien enfermita, así que vamos a unirnos a orar por ella. Muchas gracias a todos los que están conectados. Que el Señor les bendiga.